Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio de televisión donde hoy hemos invitado a don Baltasar Plaza Frías. Él es abogado, socio director de Bufete Rosales. Bienvenido. Gracias, María José. La verdad que digo, vamos a cuidarnos con un abogado porque cuidado que es interesante. Venía preguntándote fuera de antena también algunas cosas, pero primero yo creo que hay que explicar a los espectadores qué es Bufete Rosales. Pues una sociedad que tiene más de 30 años de antigüedad, que presta servicios jurídicos a sus clientes. Fundamentalmente es eso, somos un despacho de abogados con más de 30 años de historia y eminentemente mercantilistas, procesalistas, aunque tocamos todas las ramas del derecho e intentamos ofrecer un servicio integral a los clientes desde derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil, derecho concursal. Sí, pero fíjate que hoy en día que dicen que está todo inventado, podemos decir, hombre, sí, pero no, porque siempre se puede dar una vuelta de tuerca, se puede cambiar el enfoque que se realiza. Y vosotros en Bufete Rosales, no sé, es que parece, ¿no?, que los abogados, para los que no estamos tan cerca del derecho, soy algo muy serio, sí. Con los jueces, a veces nos da un poco de susto porque sí. Tenemos el concepto en España erróneo, sí, que se suele acudir cuando hay un problema, cuando muchas veces lo que acudimos es para que nos den una solución, es cuestión de enfoque. Pero hay un momento, hace unos años, en el que cambiáis el panorama. Creo que invitas a hacer una reflexión entre tu profesión, a decir, bueno, hay clientes que no pueden venir a los despachos profesionales porque simplemente con la provisión que hay que hacer no se saca adelante. ¿Cómo es ese momento? ¿Cuál es esa situación? Vamos a ver, María José, este siglo XXI nos está trayendo muchos cambios muy acelerados. La sociedad está crispada, estamos viendo cosas que parecía mentira que las pudiéramos ver. Por lo que respecta al mundo de la abogacía, que es el que conozco por ser mi profesión, sí te digo que lo que llamamos de siglo ha sido y está siendo muy convulso. Está marcando una nueva época dentro de lo que es el derecho y el ejercicio de la abogacía. Por mucho que nuestros tribunales, nuestra estructura democrática, nuestro Estado de Derecho sea muy antiguo y esté muy consolidado, las cosas están cambiando. Respecto al tema de la abogacía, que no deja de estar, evidentemente, íntimamente unido con lo que es la sociedad, sí, ¿vale? Este siglo nos trajo ya en el 2007 lo que fue la crisis económica mundial, que cambió un poco las estructuras. Lo digo porque nuestro tejido industrial se fue a pique totalmente con la crisis y entró en aplicación una ley que databa del 2003, de principios de siglo, y que venía a sustituir la antigua ley de quiebras y la de suspensión de pagos, que es la ley concursal. Más del 90% de nuestras empresas cayeron en concurso de acreedores o en quiebra. Esto ya supuso un cambio enorme y un trabajo para la abogacía. Yo soy administrador concursal, en el despacho ejercemos, como te digo, esa área del derecho y vimos cómo se desmoronó nuestro tejido empresarial. Eso ya cambió mucho la forma de ejercer la profesión. ¿Por qué? Pues porque venían a nosotros empresas que lo habían sido todo y que ahora estaban sin liquidez y en una situación de insolvencia y de crisis, ¿verdad? Y que lo que querían era pues salvar los muebles o, en cualquier caso, hacer una liquidación ordenada. Sí. Y todo esto cambió nuestro sistema de cobro de honorarios. Si a esto le añadimos que este proceso duró unos años y que se unió cronológicamente a la era de los abusos bancarios, del destape de los abusos bancarios, que empezó con el tema de las dichosas preferentes en el 2012, con la salida a Bankia de bolsa, con las cláusulas suelo posteriormente, con las hipotecas multidivisa, gastos de escrituración, plusvalías, luego Banco Popular. Todo esto hace que llevemos 10, 11, 12 años trabajando para gente, tanto empresas como consumidores y particulares, que venían de una quiebra, que venían de una situación económica difícil. Y todo esto dio que pensar y lo que trajo fue un cambio en la estructura y en la forma de trabajar.
y lo digo personalmente por el despacho que dirijo, Rosales, que tuvimos que amoldarnos a los tiempos y lo vimos claro desde el primer momento. Es decir, nosotros a gente que venía escaldada después de engaños, no podíamos aplicar la normativa y las normas que venían aplicándose, los usos y costumbres en cuanto a provisión de fondos, tema de honorarios, pagar por adelantado. Tuvimos que acercar, y no es demagógico lo que digo, porque ahí está las hemerotecas y los datos, tuvimos que acercar la abogacía al pueblo. Sí. ¿Cómo? Yendo a éxito, así de claro. ¿Eso qué quiere decir, yendo a éxito? A resultados. Yo no cobro cuota de entrada ni provisión de fondos por asumir el encargo profesional que me haces, ya bien sea el trabajo que sea, un divorcio, un despido, una liquidación de la sociedad de gananciales, un concurso de acreedores, un demandar al banco por los abusos en cualquier producto financiero, la comercialización de cualquier producto financiero, y entonces tuvimos que acercarnos y decir, quito el taxímetro, dijéramos, y voy a éxito y voy a resultado. Y esto fuimos pioneros en hacerlo y nos ha acercado bastante al pueblo. Hemos tenido éxito profesionalmente hablando. Económicamente también los asuntos han salido muy bien, porque verdaderamente todo esto todos estos procedimientos judiciales conllevaban condena en costas para las empresas demandadas, con lo cual los clientes se han visto beneficiados, los consumidores de este tema, y todo esto ha cambiado la forma de hacer el derecho. José, yo por aquel entonces, estamos hablando no de cuando se inicia el bufete, el despacho, hace 30 años, sino hace unos 10 o 12 años no nos conocíamos. Pero ahora que te conozco y conozco a gran parte de tu equipo, y entiendo como tantas cosas pasan en la vida, ¿no? Que igual te miran desde fuera y dicen, ¡ah, qué suerte tiene! No, la suerte hay que buscarla y hay que trabajarla. Pero reconozco que hace 10, 12 años, cuando empecé a escuchar lo que estabas haciendo, a reclamar las cláusulas suelo, es decir, a meterte con los bancos, que no es meterte, pero lo entendemos así, es a defendernos frente a los bancos, pensé, qué ingenuo, ¿quién va a poder? Y hay un punto en el que hay una serie de decisiones que además, claro, a los ciudadanos, pues a través de los medios de comunicación, y soy periodista y estamos en un medio de comunicación, se nos hace llegar una información confusa, y hablo de las cláusulas suelo, y parece, no, es que Europa al final lo va a cambiar. Ese día, cuando después de todo ese proceso, porque claro, hay muchas personas que confían en vosotros, en un dinero que se les ha cobrado indebidamente, un dinero que en pequeñas o grandes economías, cada uno lo suyo, puede cambiar su derrotero laboral o personal. Por supuesto. Cuando se produce esa sentencia, digamos ya definitiva en Europa, ¿qué se siente en ese momento? Pues es una satisfacción enorme que un tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que nuestros tribunales están también sometidos verdaderamente, pues corrobore lo que ya el Tribunal Supremo dijo respecto al tema que comentas de las cláusulas suelo, y todos los tribunales intermedios y audiencias provinciales, juzgados de primera instancia en España, venían tímidamente al principio reconociendo que es un derecho de los consumidores, en definitiva, a resarcirse de los abusos, de aquellas comercializaciones que secularmente con la banca se han venido haciendo como lentejas, es decir, si quieres lo tomas y si no lo dejas, y que encerraban una serie de defectos en la comercialización, en la falta de transparencia que nuestros tribunales han recalcado. Aquí es importante, hablabas de las cláusulas suelo, pero también en todo tipo de productos financieros, nuestro ordenamiento, es decir, la unión, el estar en Europa, verdaderamente, y que las directivas comunitarias obligatoriamente sean que tener traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico, es la causa principal de esa transparencia, que también las leyes nacionales españolas, Ley del Mercado de Valores, Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y demás leyes y normas, ya teníamos, pero con la ayuda de Europa esto ha traído la transparencia que ahora estamos viendo y que día a día nos está llegando a través de la prensa y a través de las sentencias judiciales que corroboran esa...
Sí. una falta de equilibrio que se está ahora equilibrando, esa balanza. Esa balanza que es, además, ahora que dice logotipo, ¿no? Pero bueno, vuestro emblema, que viene de mucho más largo, que es la justicia, ¿no? La justicia. La justicia. La justicia que es ciega, dicen, ¿no? Sí, ciega y desequilibrada a veces, Sí, o sea que sí, está, sí, pero sí, bueno, sí. hay que buscar ese equilibrio. No, indudablemente. la justicia, se está haciendo justicia. Uno ya con la edad que vamos teniendo y en todos estos años de ejercicio ha tenido diversos sentimientos y emociones y, en fin, experiencias con el tema de la justicia. Te voy a hacer una pregunta al respecto, porque efectivamente estamos en la misma edad cronológica prácticamente, y no sé, hay diferencias entre la cronológica y la biológica, estamos en la misma en todos los aspectos. ¿Por qué te hiciste abogado? ¿Por qué estudiaste Derecho? Pues no creas que fue por tradición familiar, no. Fue porque me gustaba la idea de poder ayudar a la gente, sinceramente. Lo he visto, he tenido experiencias familiares, personales, directa e indirectamente, con el tema de la justicia. Particularmente en mi familia vivimos un tema con los abogados y con los procuradores de infausto recuerdo, y yo vi aquello y yo me quise hacer abogado para poder defender problemas como los que mi familia tuvo en aquel momento y que, en definitiva, me llevaban, pues no te digo que con un espíritu únicamente altruista, ¿verdad? Uno busca, cuando tiene 17 años y empieza a ejercer, pues un poco prosperar y ganarse la vida por sí mismo, ¿verdad? Pero ayudar a la gente, que en definitiva es eso. Me preguntaba un día uno de mis hijos pequeños, papá, ¿y qué es ser abogado? ¿Qué haces? Y yo pues me quedé un poco, le dije, pues eso, pues intento ayudar a la gente, y eso es lo que me motiva, y por eso es por lo que a día de hoy sigo a pie de cañón, porque me motiva y me da la vida. Eso es, hay que ver qué preguntas hacen los peques, ¿no? Sí. Bueno, si tienen preguntas, casos que resolver y quieren contactar con Bufete Rosales, lo pueden hacer llamando al 91 550 15 15, 91 550 15 15, o contactando a través de la página web bufeterosales.es. Ahora vamos a poner una serie de casos concretos, aunque hay otros muchos. Yo ahí he aprendido mucho entrevistándote a ti, a compañeros del despacho, y no solamente he aprendido, sino que he tenido la oportunidad de recuperar un dinero al que no tenía pensado que tenía esa oportunidad, de tanto preguntarte por las cláusulas suelo y tú decir, o tus compañeros y compañeras, que revisáramos la hipoteca, que claro, no sabemos, se la pueden llevar ustedes a Bufete Rosales y se lo revisan. Y claro, me dijeron, pues sí, efectivamente, María José, aquí hay cláusula suelo, lo puedes reclamar y es tanto dinero, un dinero que yo he pagado de más. ¿Cuál es ese momento? Tenéis las preferentes, las cláusulas suelo, las multidivisa, que yo desconocía que existían también. De todos estos casos con los bancos, ¿cuál es el que mayor número ha acudido a Bufete Rosales a reclamar? Bueno, ¿hay alguno que haya más o todos? Llevamos, María José, como bien sabes, miles de casos de determinada naturaleza jurídica. Efectivamente, primero fueron las preferentes, luego vino la salida a bolsa de Bankia y luego vinieron las cláusulas suelo. Mira, las cláusulas suelo se estima, por datos oficiales, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del propio Banco de España, que hay cerca de 2 millones de hipotecas en España con esta cláusula suelo. Sí. Esta cláusula suelo ha sido declarada ya por el Tribunal Supremo y con reiteración, con lo cual hay ya una jurisprudencia y una doctrina pacífica que todos los tribunales están obligados a aplicar, lo mismo que ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? Dice que son abusivas y por lo tanto anulables si no se comercializaron con la transparencia que debían, como han sido la inmensa generalidad de estas hipotecas con esta cláusula suelo. 2 millones de afectados. Entonces, hay una casuística grande y, por lo tanto, que revierte en mayor trabajo para los despachos.
Segundo, está la hipoteca multidivisa. Sí. Hay menos afectados, hay cerca de 100.000 afectados en España. Porque esto era que se compraba en una moneda distinta que el euro. Evidentemente, estamos hablando de un escenario en el 2007-2008. Los tipos de interés eran distintos y verdaderamente hubo entidades financieras, concretamente algunas, que ofrecieron esto a personas inadecuadas, con un perfil absolutamente improcedente para este tipo de producto tan complejo, como ya ha sido declarado por la jurisprudencia, y que no era otra cosa que referenciar tu pago a una moneda extranjera, normalmente al yen o al franco suizo. ¿Qué pasó? Que el escenario cambió y que toda esta gente, repito, cerca de 100.000, a día de hoy, después de más de 10 años de contratar la hipoteca, deben más capital inicial que el que contrataron. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues sí, porque los tipos han cambiado, las monedas han cambiado, ha habido fluctuaciones, estas fluctuaciones inciden directamente en la cuota mensual que se paga y en la cifra de capital pendiente. Y esto no se explicó correctamente y recientemente, el 15 de noviembre, nuestro Tribunal Supremo ha dictado la segunda sentencia, que es la que, como he dicho antes, marca ya la dirección al resto de juzgados y esto ha sido un abuso. Y luego, por último, y en cuanto a lo que se refiere a cláusulas abusivas dentro de las hipotecas, está la famosa, por desgracia, cláusula de gastos de escrituración, que afecta a más de 8 millones de familias en España. Bueno, esa me ha venido de bien. Yo, claro, dice, muchas personas, ¿no?, cuando nos ven a los periodistas pues, haciendo programas y tal, dice, piensan que sabemos de todo. No, si acaso sabemos preguntar. Pero yo, a base de preguntar a don José Baltasar Plaza Frías, recuerdo, socio director de Bufete Rosales, y a muchos compañeros tuyos, como nos va pasando, porque son cosas de la vida real. ¿Quién no tiene una hipoteca? O quién, como en mi caso, mi hijo iba a suscribir una hipoteca. Así es. Y estábamos en ese momento hablando, que estabais insistiendo mucho en los gastos. Y claro, le habían pasado, aún así, a pesar de toda la información que se estaban dando, le habían pasado, José, una de gastos que digo, no, que a mí los de Bufete Rosales me están diciendo que esto hoy a día de hoy no, y esto tampoco. El 23 de diciembre del 2015, nuestro Tribunal Supremo dijo que estas cláusulas de gastos eran lo mismo que las suelo, abusivas y por lo tanto nulas al venderse como lentejas. Claro. O firmas o no firmas. Claro, es que a pesar de todo, es lo que te voy a decir, que tú además estás ya acostumbrados a recibir a muchas personas, pero hasta... A ver, mi hijo, que es una persona formada y que tiene estudios y que sabe que su madre lo que va a hacer es protegerle, me decía, ay, pero a ver si no me van a dar la hipoteca. Cuando uno pide una hipoteca está en una situación de fragilidad. Es decir, en estos abusos que hay es porque el cliente está en una situación frágil y necesitas esa ayuda y a lo mejor no te atreves a protestar. No, si no es protestar, es que lo marca la ley, ¿verdad? Lo acabas de calcar. Así es. Uno cuando firma una hipoteca ese día es feliz, ese día está contento. ¿Por qué? Pues porque va a poder comprar la casa de su vida, ¿correcto? Entonces, eso es lo más importante, que me dejen el dinero y en todo caso, ¿a qué interés? Pero luego, todas las cláusulas adicionales, supletorias, la letra pequeña, si me permites, que viene a continuación y por la que los bancos ganan ingentes cantidades de dinero, parece ser que uno las obvia y va ahí con el síndrome de Estocolmo, que digo yo, en el que va contento y firma donde le pongan sin tan siquiera leer. Bueno, pues estas cláusulas es donde está el abuso. Cláusula de gastos, que comprende... ¿Qué significa la cláusula de gastos? Que yo, que me va a dar un crédito el banco, pago todos los gastos de la operación. Notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación si lo hubiera e impuesto de actos jurídicos documentados. Y el Tribunal Supremo ha dicho, eso lo tiene que pagar el banco. En definitiva, es el beneficiado de formalizar esa escritura de préstamo hipotecario e inscribirla en el registro mercantil por la que el banco me va a poder ejecutar en el caso de impago. Y unida a esta cláusula de gastos venían otra tipología de cláusulas, menores digo, al que el prestatario no le daba prácticamente importancia, pero ahora la justicia sí, como son vencimiento anticipado. Si usted me impaga 3 cuotas, yo directamente tengo la posibilidad de de hacer una ejecución hipotecaria, ¿correcto? Redondeo, intereses de demora, fírmeme este seguro de vida que me tiene que firmar supletorio en fin, una serie y un elenco de cláusulas que son todas declaradas abusivas. Mira, por ponerte un ejemplo, una hipoteca media de 180.000 euros,
los gastos que conllevaba la formalización de esa escritura venían a ser entre 3.500 y 5.000 euros. Es que estamos hablando de mucho dinero. Ese dinero que hoy una familia lo pueda recuperar sin coste de ningún tipo, pues es grandioso. Estamos hablando de muchos miles de millones que la banca se ha evitado pagar y ha trasladado a los prestatarios, a los consumidores, a las familias, sin tener que hacerlo. Claro, y en unas cláusulas suelo, por ejemplo, estamos hablando también de recuperar unas cantidades de dinero muy grandes. En las cláusulas suelo mucho más porque no solo se consigue que te quiten esa cláusula suelo, sino recuperar todo el dinero pagado de más prácticamente desde el año 2009 a hoy. Sí. Digo el 2009 porque este año fue en el que el Euribor empezó a caer por debajo del 3%, índice este al que la mayoría de las hipotecas tenían la cláusula suelo, un 3, un 3,5%, incluso algunas un 4%. Por lo tanto, son miles de euros para cada familia. Sí, estamos hablando de algunos casos, tengo apuntados otros muchos por los cuales se pueden dirigir a Bufete Rosales, porque hemos comentado un poquito sobre las acciones y las preferentes de Bankia, las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa, las swaps. A mí esto me recuerda a una serie de televisión de hace muchos años, estos nombres tan raros, y bonos convertibles, entre otros muchos temas. Habrá que invitarte otro día, con todo el cariño, por supuesto, pues para hablar, por ejemplo, también del Banco Popular y otras cuestiones que necesitan, yo creo que un monográfico, porque claro, es tremendamente duro y uno se siente muy pequeñito cuando tiene sus ahorros o sus deudas en una entidad y de repente te han cambiado. Te han dejado a cero. Te han dejado a cero. Ese tema, como bien dices, es un monográfico. Estoy encantado de poder explicar y hablar qué derechos tienen todos los clientes, accionistas del Banco Popular y cuáles son las acciones que pueden ejercitar y que ya de hecho se están ejercitando. Pues José, queda darte la enhorabuena y a todo tu equipo, porque además a los medios de comunicación siempre nos tratáis estupendamente y con la información bien preparada. Es que no es lo mismo, porque hay algunos que dicen, sí, que me entrevisten. No, vosotros dais todo tipo de facilidades, vienes en cuestionario previo a lo que te pregunte. Claro, como debe ser. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Estáis siempre al pie de la noticia y estáis haciendo, yo creo, entiendo mucho bien a todos vuestros telespectadores y a la gente que os escucha. Son momentos en la vida en la que en un momento de este, y repito la palabra, de este programa, decíamos que te cambia, porque ese dinero que hemos pagado de más o esa injusticia, ese abuso, estamos hablando preferentemente de los bancos, que se ha producido, uno solo no puede. Y tampoco, igual que dentro del periodismo pues tenemos muchas ramas, dentro de los abogados también hay muchas ramas. Así es. Y hay que ir, igual que no vamos a especialistas. Así es. A los que tienen una trayectoria, que además no solamente vais a éxito, sino que tenéis una trayectoria de éxito. Sí, porque muchas veces quizá los que intentan desvirtuar a despachos que como Rosales nos hemos especializado en este tema y vamos a éxito, intentan disociar lo que es calidad en el servicio con el tema de honorarios. Y te aseguro, y tú creo que conoces bien además el despacho, que lo que nos prima y lo que va por delante es la calidad en el servicio, y eso no está para nada reñido con el ir a éxito. Al contrario, cuanto más me la juego yo también, más interés pondré en sacar el tema hacia adelante. Claro, fíjate que somos muy dados en España a decir que una determinada raza se dedica a copiar y que copian todas las cosas y que además las hacen mal y las hacen de plástico, en fin. Y siendo verdad que copian mucho, cada vez las hacen mejor y no son los que más copian, porque aquí se copia. Entonces, a lo mejor un despacho, un programa de televisión que no va bien, no se examina, sino que quiere copiar lo que hacen los demás. Entonces, en Bufete Rosales os lleváis dedicando a la abogacía desde hace más de 30 años, pero hay una especialidad en unos temas concretos que estáis resolviendo y ayudando. Y eso pues también es muy bonito. Por supuesto que necesitamos vivir, que por amor al arte están mis amigos de Venidos a Menos, que tienen un espectáculo que se llama así, pero bueno, que todo dentro de un sentido común y de ese equilibrio que es la balanza de la justicia, que no debe estar ciega.
Exacto. Con Don los ojos José, muy abiertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, María José. Ha estado con nosotros hoy don José Baltasar Plaza Frías, socio director de Bufete Rosales, abogado. Hemos hablado de algunos temas que nos preocupan, que nos ocupan y que nos pueden resultar beneficiosos si acudimos a especialistas. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, llamar a Bufete Rosales al 91 550 15 15, 91 550 15 15 o informarse previamente a través de la página web bufeterosales.es. Adiós, sean felices.